Buen día, apreciados hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Qué alegría que estén en la casa de Dios y qué bueno que esté el día también tan lindo que hace que este sábado sea más llevadero, ¿verdad? Cada sábado que nos encontramos en la casa de Dios siempre es un motivo de gozo, de alegría, de reencuentro, ya que durante la semana cada uno está en sus actividades y es muy difícil poder estar todos juntos. En este momento me gustaría invitarlos antes de leer la palabra de Dios y meditar en ella, a que podamos hacer una oración ahí sentaditos donde estamos y elevar unas palabras a Dios para pedirle a Dios que nos acompañe. Bueno, oramos. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, bondadoso, grande y todopoderoso. Sabemos que estamos delante de ti, aquí en tu casa. Este lugar es un lugar especial como para poder encontrarnos y sabemos que tú estás donde tus hijos están. Sabemos que hay otras personas que por alguna razón no están aquí en este templo, pero sí nos están viendo también por las redes sociales. Te pedimos que bendigas también a ellos donde están. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda usar el contenido de lo que vamos a hablar hoy, que tú me puedas ayudar para que tu palabra pueda llegar conforme tú lo quieres, porque solamente tu palabra es la que nos da vida, la que nos da fortaleza, la que guía nuestra vida. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí me gustaría invitarlos a buscar el libro de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4. Perdón. Antes de leer estos versículos, me gustaría comentar algo, ¿no? Saben que nosotros, como seres humanos, me gusta pensar en el hecho de que somos mente, somos corazón y somos voluntad. Es decir, nosotros estamos conformados por lo que hay en nuestra mente, por lo que hay en nuestras emociones y por lo que nuestra voluntad hace, lo que nosotros reflejamos en las cosas que hacemos. Es decir, mente, corazón y voluntad. Y la mente, el corazón y la voluntad se alimentan de muchas cosas, ¿no? Obviamente, la Biblia nos habla y también el Ene Huay nos comenta sobre la importancia de que nosotros podamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de que ella pueda ejercer influencia en nuestra vida y lo que esté en nuestra mente pueda reflejarse también en nuestras emociones y eso pueda reflejarse también en nuestras acciones. Entonces ese proceso siempre se da, incluso cuando nosotros los maestros de escuela sabática siempre verán en la lección de maestro, ¿no?, que siempre se habla de saber, sentir, hacer, ¿no? Es decir, siempre hay eso. Entonces, de alguna manera, si nosotros no somos conscientes de eso, de esa realidad de nuestra vida, hay muchas cosas que pueden influir en nuestra vida y nuestras acciones terminen haciendo cosas que de repente no deseamos, pero que a veces nosotros queremos que nuestras acciones sean buenas, pero a veces en nuestra mente nos falta fortalecer más esas cosas buenas, en nuestras emociones fortalecer eso para que las acciones sean de manera natural buenas. Entonces, a mí me gustaría con ese pensamiento leer un poco los primeros versículos del capítulo 4 de Mateo. Como ustedes saben, ahí encontramos las tentaciones de Jesús
Y me gustaría que nosotros podamos leer y meditar un poquito en eso para ver cómo Jesús guiaba su vida y de qué manera nosotros también podamos sacar lecciones ahí para guiar nuestra vida. ¿Les parece si podemos leer un versículo? Puede empezar leyendo el primer versículo y ustedes siguen con el 2 y así leemos hasta el versículo 11. ¿Ah? Así que voy a empezar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El versículo 2 dice, después se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, hermanos, a ver, vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Como para que todos se entiendan. Si no van a, por alguna razón, si alguien no tiene Biblia, no va a saber qué dicen los otros versículos. A ver, nos unimos de nuevo y empezamos de nuevo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Bueno, hermanos, muchas gracias a todos los que leyeron. Es cierto que a veces no todos tenemos la misma versión y por ahí de repente algunas palabras varían entre la lectura de uno y otro, pero qué bonito es escucharlos. Bueno, este pasaje nos habla de la tentación de Jesús. Y me gustaría mencionar algunas cosas en relación a esto. Primero hablando un poquito del momento que Jesús estaba viviendo. Jesús recién se había bautizado. Se había bautizado y ahora se había ido al desierto y entonces las tentaciones empezaron, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cuando una persona se compromete con Dios, es cuando, se puede decir, Satanás declara la guerra, ¿no? Siempre ocurre eso en la vida de todo creyente. Es decir, cuando una persona quiere servir a Dios, una persona quiere buscar a Dios, siempre Satanás va a buscar formas de tratar de hacerlo caer o hacer que se desanime. Entonces las tentaciones de Jesús vienen en ese momento, después que Jesús recién se ha bautizado. Otra de las cosas que también notamos es que Jesús es tentado en el desierto, en un lugar donde no hay nada. Y es interesante que si nosotros comparamos en qué circunstancias fueron tentados Adán y Eva, y si nosotros hacemos una comparación con esta tentación de Jesús, nos vamos a dar cuenta que hay un contraste enorme. Adán y Eva caen en un ambiente perfecto, todo está excelente, y ellos caen. Y Jesús, en un ambiente totalmente adverso, vence. Un contraste enorme, ¿no? Es decir, Jesús vence donde el ser humano perdió. No donde el ser humano perdió, sino aún en circunstancias aún más desfavorables. En tercer lugar, Jesús estaba en ayuno. Y ese ayuno no fue de un día ni fue de 10 horas, ¿no? Sino fue de 40 días. Esos 40 días eran un símbolo de los 40 años en el desierto.
40 años en el desierto, el pueblo de Israel quedó caminando vuelta y vuelta ahí, y vez tras vez se equivocaban y erraron y pasaron de todo, y fueron tentados, ¿no? Ahí en ese ambiente. Y Jesús ahora, 40 días, en esos 40 días también es tentado, pero con una diferencia: Jesús termina invicto, sin fallar. Se podría decir que el contexto de Jesús es terrible, porque Jesús está recién bautizado, está en el desierto y su condición física no está bien como para poder resistir. Y aún en medio a todo eso, Jesús vence. Entonces, ¿y en qué consistieron las tentaciones de Jesús? Me gustaría ir un poco reflexionando en cada una de ellas para sacar algunas lecciones de esas tentaciones. Miren, en el versículo 3, ahí empieza, ¿no? Dice: se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren que esta tentación era una tentación doble. Esta era una tentación doble en el sentido de que Jesús podía convertir las piedras en pan, podía, y a la vez Jesús, como 40 días no había comido, tenía hambre. Así que esta tentación atentaba la naturaleza divina de Jesús, y por otro lado también atentaba la naturaleza humana de Jesús. Era un arma de doble filo, se puede decir, lo que le presentó Satanás. Y ahí se ven dos cosas, ¿no? Jesús es tentado por la necesidad que está pasando. Y saben que esa es una manera de cómo Satanás nos tienta a nosotros también, es por las necesidades. Tenemos algunas necesidades y Satanás, usando esas necesidades, quiere hacernos caer en las cosas erradas o en lo malo. Pero la otra contraparte de esa tentación es que también Satanás puede tentarnos por nuestras capacidades. ¿Jesús era capaz de convertir las piedras en pan? Sí. Satanás también usa las capacidades que tenemos como para inducirnos a veces a irnos por un lugar errado. Es decir, por un lado las necesidades, pero por otro lado también las capacidades. Las capacidades pueden llevarnos a que una persona puede involucrar en algunas cosas no buenas, o puede ser también que de repente le conduzca a una situación de que se sienta superior a una persona. Es decir, ese ámbito también Satanás lo puede usar para desviarnos. Entonces, frente a esa situación, Jesús contesta a Satanás con un escrito está, ¿no? ¿Y qué le dice? Escrito está. Él le respondió en el versículo 4 y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante que ese versículo es tomado de Deuteronomio 8. Y ese versículo está usado en un contexto cuando el pueblo de Israel ha sido tentado en el desierto. Y les dice que en el desierto no le ha faltado nada. Y cuando ustedes ponen a pensar, cuando habla ahí, dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo que, podríamos decir de esta manera: los israelitas en el desierto, comúnmente una persona en el desierto, ¿qué tendría que comer? No hay nada que comer, ¿verdad? ¿Qué tenía que vestir? No había nada. Es decir, en un desierto no hay nada. Pero aún en el desierto vivieron 40 años y no les faltó pan, no les faltó comida, no les faltó ropa que vestirse. Es decir, esos 40 años Dios les demostró que los israelitas no vivieron de su esfuerzo personal. Ellos vivieron por la gracia de Dios, por la confianza en Dios. Entonces Jesús ahora usa y dice:
no solamente de pan vive el hombre, es decir, no solamente del esfuerzo humano, de lo que uno puede hacer, sino uno vive también de la confianza plena en Dios. Y eso es lo que más adelante Pablo diría, que el justo por su fe vivirá. Entonces, en una situación crítica, que Jesús no ha comido 40 días, dice, aún ahora yo puedo seguir viviendo de mi confianza en Dios. Eso es más o menos la idea, ¿no? Entonces Jesús vence esta tentación y bueno, Satanás no se da por vencido, ¿no? Así que nuevamente insiste ahora con otra tentación. La segunda tentación está en el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es interesante que acá, en esta segunda tentación, Satanás cita la Biblia. Estaba leyendo el libro Deseado a todas las gentes, en el capítulo que habla, que habla sobre las tentaciones, y hay una parte en donde menciona el N. White que Satanás leía la Biblia para saber cómo iba a tentar a Jesús y trató de conocer las profecías para que sepa cómo iba a poder tentar a Jesús. Y de forma un poco que me causó broma, pero que tiene mucho de cierto, un profesor cuando estaba en la facultad decía, mientras tú estás mirando televisión, Satanás está estudiando su Biblia. ¿Cómo? Sí, porque Satanás quiere estudiar la Biblia para tratar de engañarte. O sea, en otras palabras, a veces nosotros nos imaginamos, ¿no?, de que, o no nos ponemos a pensar de que Satanás de alguna manera también busca tratar de saber lo que dice la Biblia para tratar de torcerla o tratar de usarla, como vemos el ejemplo acá. Acá Satanás está usando un pasaje de la Biblia del Salmos para tentar a Jesús. Le dice, mira Jesús, lánzate, ¿no? Porque ahí le dicen, ¿no? Le llevó, dice, a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y dijo, lánzate. Mira que escrito está que si tú te lanzas van a venir ángeles y te van a sostener en pie y no te va a pasar nada. Y ahí uno puede decir, bueno, pero la Biblia dice, ¿no? Dice ese versículo, solamente que lo dice en un contexto diferente. Acá se muestra cómo la presunción puede parecer fe y no es fe, ¿no? La presunción es una apariencia de fe, pero en el fondo es una tentación al mismo Dios. Es decir, Jesús no tenía que demostrar nada a Satanás. Y entonces lo está induciendo a decir, mira, salta y mira, la Biblia dice que te va a pasar eso. Y me hace recordar un poco, una vez estaba viendo como una dramatización, ¿no? Y cristiana, y uno de los chicos decía, el otro día estaba en la discoteca. Y el otro le mira y le dice, ¿y tú si eres cristiano, qué hacías en la discoteca? Y entonces él comienza a mirar arriba y abajo y no sabe qué decir, ¿no? Y entonces dice lo siguiente, fui a buscar la tentación para vencerla, ¿no? Es decir, se mete en terreno peligroso para ver qué puede, ¿no? Que puede librarse de eso. Es decir, nosotros no necesitamos demostrar nada a Satanás. Nosotros necesitamos siempre depender de Dios. La presunción busca mostrar una apariencia, pero en el fondo es una tentación a Dios mismo. Y Dios nos muestra claramente que Dios está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a sostenernos, a fortalecernos, a brindarnos ayuda cuando lo precisemos, pero no por eso nosotros tenemos que buscar el problema para ver qué sucede, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba usando Satanás acá, ¿no? Entonces,
Muchas personas también pueden ser inducidas o Satanás los puede engañar con la misma Biblia. Muchas, hoy día, si ustedes van a las redes sociales o a veces afuera, pueden encontrar una serie de enseñanzas, ideas de muchas personas que usando la Biblia te dicen cosas que no es bíblico, ¿no? La otra vez yo estaba dando un estudio bíblico a una señora y ella me decía, estaban conversando ahí, y me decía que ella creía que había una diosa madre. Y entonces yo quedé sorprendido, ¿cómo llegó a esa conclusión, no? Y entonces le digo, explíqueme, ¿no? Y comenzó a mostrarme pasajes que hablaba de la Nueva Jerusalén y que hablaba de la esposa de Cristo y toda una mezcla de versículos ahí, y que había llegado a esa conclusión, claro, por nutrirse de videos y de cosas que vinieron de otros lados, y la persona creía eso. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esa idea no tiene ningún sentido, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, ciertos pasajes de la Biblia, por ejemplo el pasaje de Hechos 10, que dice, por ejemplo, Dios le dice a Pedro, le dice, mata y come, y lo que aparecía en la visión, ¿qué era? Eran cuadrúpedos, eran diferentes animales inmundos. Y entonces algunas personas miran ese versículo o esa partecita y dicen, ¿viste? Ahí dice que hay que comer de todo. Pero como no todos se dan el trabajo de leer los dos capítulos, el capítulo 10 y el 11, muchas personas lo creen. Pero si uno se lee los dos capítulos, claramente nos damos cuenta que la temática no es comida, sino que el tema que está hablando es no hacer excepción de personas, porque los judíos creían que ellos eran los puros y los que no eran judíos eran los impuros. Entonces Jesús quería romper ese muro y para eso le hace una analogía para que él pueda entender. Y cuando uno lee corrido la Biblia, se entiende la idea, pero si solamente se lee esa partecita, una persona lo puede malinterpretar la Biblia. Entonces, Satanás puede usar hasta la misma Biblia para tratar de engañar a las personas. Por eso de ahí la importancia de que nosotros leamos la Biblia. Y Jesús, como conocía muy bien su Biblia, supo cómo defenderse. Pues le contestó, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ya está, ¿no? Se defendió Jesús. Satanás insiste, la tercera tentación. En la tercera tentación, el versículo 8 dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Ah? Yo cuando leo este versículo digo, pero qué cara dura, ¿no? Directo a Dios mismo le dice que le adore a Él. Es sorprendente cómo Satanás puede ser tan descarado. Porque en las primeras tentaciones como que induce, lleva, medio tapa, pero aquí es frontal. No le dice, mira, lo único que tienes que hacer es arrodillarte y ya está. ¿A cambio de qué? Mira, tú has venido a salvar el mundo, ¿verdad? No necesitas irte a la cruz, no necesitas que pases por toda esa semana terrible, ¿no? Esa última semana y especialmente la última media semana de la pasión, no necesitas nada de eso. Lo único que tienes que hacer, ahorita te arrodillas y yo te doy todo. Y ya está, solucionado. El camino fácil, ¿no? Y ahí nos muestra otra forma de cómo Satanás puede tentar también. Y es mostrándonos la fama, el poder, la gloria, la vanidad, ¿no? Que es otra manera que Satanás puede usar ¿para qué? Para conducirnos por un camino errado. Y Jesús, acá también bien frontal, Jesús le responde, le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué sucede? Dice que Satanás se fue, el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Se podría decir que Satanás terminó frustrado, no pudo con Jesús y se fue. Y me gustaría hacer dos observaciones más en relación a estas tentaciones de manera general.
Se fijan que en las tentaciones, cuando le dice, si eres hijo de Dios, en la primera tentación, en la segunda tentación, si eres hijo de Dios, esa frase, si eres hijo de Dios, vamos a entenderlo en relación al momento cuando Jesús es bautizado, y dice que Jesús es bautizado y está saliendo, ¿y qué sucede? Dice que el Espíritu Santo desciende en forma corporal y hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. O sea, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo, y Satanás viene a decir, si eres hijo. En otras palabras, lo que Dios dice, Satanás viene y lo pone en tela de juicio. Y en relación a ¿qué? A la identidad de Jesús. Es decir, la identidad de Jesús en la Biblia, obviamente el Padre lo reconoce, pero Satanás viene a tratar de socavar eso. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Tu identidad. Eres creyente, sigues a Dios, sigo a Dios. Y Satanás dice, ¿de verdad? A ver si eres hijo de... ¿no? Si eres creyente. Es decir, siempre se pone en tela de juicio Satanás, siempre va a poner en tela de juicio tu condición de creyente. Cuando alguna cosa te equivoques o alguna cosa pase, siempre va a decir, y así dice que es cristiano. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces siempre va a haber esa sombra, ¿no? De Satanás siempre estar atacando lo que Dios ha reconocido. Cuando tú te entregas a Dios de todo corazón, te has bautizado, has abrazado la fe, estás con Él y en tu corazón tienes la convicción segura de que eres un creyente, un hijo de Dios, Satanás en algún momento va a venir a desafiarte y decir, eso no es cierto, especialmente si te equivocas. Va a socavar tu identidad, ¿ya? Y otra cosa más, fíjense que Satanás en dos ocasiones, en las dos tentaciones últimas, Satanás crea un contexto. Fíjese en la segunda tentación, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Es decir, le creó todo un escenario. En la tentación, en la última tentación, mira lo que dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es decir, ahora Satanás también usa otra cosa. ¿Y cuál es? Es que trata de generar un contexto. Es decir, para que Satanás tiente y pueda tener efectividad, va a crear siempre un contexto. Y es bueno que nosotros en ese contexto, o cuando estemos pasando por situaciones así, que nuestra fe no se nuble por ese contexto, que nuestra confianza no se nuble por ese contexto. Saben que el mundo va a ser engañado en el último tiempo porque Satanás va a crear un contexto. Por ejemplo, los falsos cristos, los falsos maestros que se menciona en el capítulo 24 de Mateo, van a existir. Van a aparecer personas que dicen que es Jesús, que dicen que son profetas y van a hacer cosas, y muchas personas van a creer. ¿Por qué? Porque Satanás va a crear un contexto para que las personas puedan ser inducidas a lo malo. Y por último, a mí me gustaría resaltar ya para ir terminando, y creo que esta es la lección más importante de todo lo que hemos meditado hoy, es la forma como Jesús ve a la Biblia. Miren, nosotros usamos el curso bíblico La Fe de Jesús, ¿no? Pero ¿se han puesto a pensar en esa frase, la fe de Jesús? Yo me he puesto a pensar en esa frase, la fe de Jesús. Y yo para mí lo entiendo así, ¿no? La fe de Jesús sí quiere decir la creencia que Jesús tenía, que Jesús creía. ¿Y saben qué? ¿Cuál era la fe de Jesús? ¿Qué creía Él? Y entonces en estos versículos vamos a ver primero que Jesús en las tres tentaciones, no solamente en una y dos, en las tres se defiende con la Biblia. Jesús usa la Biblia como un arma, se defiende con ella.
Y para defenderse con la Biblia hay que saberla. No hay forma de defenderse si no la conoces. Y es por ese motivo, hermanos, que todos estamos invitados a leer nuestra Biblia. A leerla no solamente de manera, vamos a decir, superficial, sino que dediquemos tiempo constante para leer la palabra de Dios. No podemos enfrentar las luchas o las tentaciones que Satanás nos presente si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Es como un soldado que va a la guerra sin arma. Entonces nosotros, nuestra arma es la palabra de Dios, y para eso necesitamos conocerla y saberla. Y hay algo que me gustaría resaltar ahí. ¿Y por qué es importante conocerla? Porque si no la conocemos bien, sin darnos cuenta, podemos hasta usar la mala Biblia. Y fíjense quién usaba mal la Biblia ahí en ese pasaje: Satanás. Mucha gente usa mal la Biblia y sin darse cuenta está haciendo lo que Satanás quiere, justamente porque no conoce la Biblia. Entonces, qué importante es conocer la Biblia, qué importante es tener un plan de estudio de la Biblia. Uno de los desafíos que se plantea la Iglesia Mundial, uno de los desafíos que tenemos, es que cada vez hay menos estudio de la Biblia. Y eso es un llamado para todos, hermanos, que nosotros estemos comprometidos con el estudio de la palabra de Dios. En segundo lugar, la actitud que Jesús presenta a la Biblia. Fíjense el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también. En el versículo 10, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. En el versículo 11 dice que el diablo lo dejó y vinieron los ángeles a servirle. Es decir, la frustración que tuvo Satanás fue porque Jesús se tomó de la Biblia y no se soltó de ella. Y a partir de eso venció a Satanás. Es decir, la actitud de Jesús hacia la Biblia fue de obediencia. Jesús no vivía en base a sus gustos personales. Jesús no vivía en base a lo que le parecía. Jesús vivía en base a lo que la palabra de Dios decía. Y cuando enfrentaba situaciones y dificultades, iba a la Biblia. Su argumento, su sustento, su base, su fuente de existencia era la Biblia. Y la pregunta lógica es, si Jesús, siendo Jesús, veía así la Biblia, la pregunta es, ¿quién somos nosotros para no verla de esa manera? Más aún, diciendo que somos discípulos de Él. Hoy día a veces, por ejemplo, a veces decimos, no, la Biblia dice así. Y hay personas que dicen, no, pero a mí me gusta de otra manera. ¿No? ¿Y cuál es la actitud de Jesús? La actitud de Jesús es, así dice la Biblia, así lo hago. Hay una actitud de sumisión. Y esa es la actitud que también nosotros como discípulos de Cristo necesitamos tener. Que Dios nos acompañe y nos ayude. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustaría decirle a Dios: Señor, ayúdame a fortalecer mi estudio en la palabra de Dios? Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga.